Quisiéramos en esta mañana que vayamos hasta el libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Quiero hoy día enseñar acerca de que la fe es para agradar a Dios. La fe para agradar a Dios. Fe para agradar a Dios. Vamos a leer ¿sabe qué? Leamos desde Hebreos capítulo 10, desde el verso 32 en adelante y continuamos luego el capítulo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, extranjero en la tierra prometida, morando con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Hasta allí. Quiero hacer un resumen, breve resumen de la cronología bíblica. Los que de alguna forma están siguiendo las enseñanzas que hemos estado dando desde el inicio, hemos dicho, entre otras cosas, partamos desde aquí. Hemos dicho que el Antiguo Testamento es tipo, figura y sombra del Nuevo Testamento. Hemos dicho que la nación de Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Que en Israel se cumplen o están incluidos los elementos proféticos acerca de la iglesia. Así que si queremos conocer la iglesia, tenemos que conocer a Israel. Por eso Dios dejó escrito allí, porque aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Eso debe estar bien claro. La única forma de entender bien la Biblia, el Nuevo Testamento y las cosas que están sucediendo y las que van a pasar es entendiendo el Antiguo Testamento y entendiendo a Israel, porque en Israel se cumplen todas las cosas en figura y sombra que tienen que cumplirse con la iglesia o que ya se están cumpliendo con la iglesia. Hemos dicho que nosotros estamos viviendo el cuarto imperio profetizado, de los 5 imperios que profetizó el profeta Daniel. A Daniel se le dio una visión en la que él, desde su tiempo, 600 años antes de Cristo, desde su tiempo miró, o Dios le mostró las cosas hasta el fin de todos los tiempos. Y Dios, a través de la profecía que le dio a Daniel, dividió el tiempo desde Daniel en adelante en 5 imperios, no el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y por último el imperio del reino de los cielos. Nosotros, según eso, por la historia y según la palabra de Dios, pues estamos viviendo al final del imperio romano. Estamos viviendo a las puertas ya de que empiece el 5.º reino profetizado por Daniel, el reino que Daniel lo llamó el reino de los cielos, que también Jesús lo llamó el reino de los cielos. Entonces, hace 2000 años, mientras el imperio romano está en vigencia, hace 2000 años Jesús Cristo vino ya para anunciar el siguiente imperio, que es el reino de los cielos, y pues vino a anunciarlo. En su primera venida Jesús solamente anunció ese reino. Él no vino a establecerlo hace 2000 años. Él anunció, predicó el reino de los cielos y dijo que estaba cerca. Y dijo que hay que arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos. Él se fue y dijo que regresaría. Y que regresaría justamente para instaurar, para tomar, para establecer ese reino sobre toda la tierra. Estos 5 imperios son 5 imperios que se establecen sobre este planeta llamado Tierra. Sobre esta misma tierra. El 5.º reino, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, es un reino que Jesucristo física y corporalmente va a venir a instaurar, a establecerlo sobre este planeta y sobre todas las naciones de la tierra. Entonces estamos viviendo al final del 4.º imperio, el imperio romano, y estamos a las puertas del 5.º imperio, el reino de los cielos, el imperio del reino de los cielos. Ahí estamos ubicados nosotros en esta línea del tiempo. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que se nos viene en el futuro inmediato? Nosotros también entendemos por la palabra de Dios que estando ya al final del 4.º imperio, el imperio romano, y a las puertas del imperio del reino de los cielos, el imperio de Jesucristo, pues estamos viviendo un periodo que Jesús lo llamó principio de dolores. Este periodo que Jesús llamó principio de dolores tiene o toma la duración de un tiempo de 40 años. De 40 años. Es un periodo en el que se van a intensificar cosas que han habido toda la vida, pero que se van a intensificar con mayor frecuencia, cosas como por ejemplo terremotos, hambres, pestes, guerras, etcétera. Este tipo de cosas que van a convulsionar el mundo. Este final o este periodo que Jesús llamó principio de dolores dura 40 años, o sea, una generación. Ahora, nosotros estamos dentro ya de esa generación o de ese periodo de 40 años
que se llama Principio de Dolores. ¿Cuánto tiempo ya ha transcurrido? No sabemos. Pueden ser 15, 20 años. Podríamos estar a la mitad más o menos. Y podría estar faltando para que se termine este periodo, tiempo de dolores, podría estar faltando tal vez 20 años. No lo puedo precisar. Pero lo cierto es que ya estamos dentro de eso, a las puertas ya de que Jesucristo regrese. Entonces, cuando se termine este periodo, principio de dolores, ¿qué es lo que sigue? Ahora, este periodo llamado principio de dolores termina cuando este evangelio que nosotros predicamos, que es el evangelio del reino, el evangelio que Jesucristo predicó durante sus 3 años y medio aquí en la tierra, ese evangelio tiene que ser anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Este evangelio, o sea, que anuncia el reino de Dios, porque hasta ahora hemos predicado el evangelio de la cruz. La iglesia durante 2000 años ha estado predicando el evangelio de la cruz. Algo se habla sobre el reino de Dios, de los cielos, pero ha sido muy vago. La verdad es que hemos hecho énfasis en la cruz de Cristo, que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para perdonar los pecados y también para liberarnos del control y el dominio del pecado. Ese ha sido el énfasis durante estos 2000 años de la iglesia. Pero nuevamente retomamos el énfasis que Jesucristo hizo del evangelio, que tiene que ver con el fin, con el anunciar un nuevo reino. Un reino es un estado, es un imperio. Es como decir un país, solamente que un país solamente tiene soberanía y control y dominio sobre un pedazo de territorio de la tierra, ¿no? Ecuador, de todo el planeta, tiene solamente 170,000 kilómetros cuadrados. De todos los millones y millones de kilómetros cuadrados que hay en la tierra, Ecuador tiene solamente 170,000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene, creo, como 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados, porque es un país mucho más grande. Pero el imperio, el reino de los cielos, es un imperio que va a ocupar toda la tierra. Es como que toda la tierra se convierte en un solo país. Y el rey de reyes, el Señor, el gobernante de ese reino, será Jesucristo sobre toda la tierra. Ese es el reino de los cielos. Y nosotros anunciamos al mundo entero que se viene ese reino. ¿Por qué es una buena noticia el reino de los cielos? Porque hasta ahora, en estos 6,000 años que vinimos autogobernándonos los seres humanos, y hemos probado muchas formas de gobiernos, muchas formas, y hemos llegado a lo máximo, a lo mejor que el ser humano, la mejor forma que el ser humano ha descubierto para poder autogobernarse, que se llama democracia. Y pues lo que estamos viendo es que por más que hemos llegado a la forma más avanzada que el ser humano pudo haber llegado, a la democracia, aún así el hombre no ha encontrado la felicidad. No hay justicia en la tierra, no hay paz. No se pueden controlar las pandemias, hay muerte, hay corrupción, la verdad es que hay pobreza, miseria y el hombre, la humanidad no es feliz. Y todos los pueblos quieren ser felices. Cada 4 años nombramos un nuevo gobierno con la esperanza de que este gobierno pues arregle todos los problemas y podamos tener todas esas cosas que el pueblo necesita para poder estar tranquilo y feliz. Pero no hay forma. Si sigamos 1000 años más probando diferentes gobiernos democráticos, no vamos a lograr jamás la paz, la tranquilidad, la justicia social. Jamás lograremos la igualdad, el respeto. Jamás podremos controlar las enfermedades, las pandemias y la corrupción que hay en el mundo entero. Por eso es que anunciamos el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos sí habrá todo esto que la humanidad está buscando. Por eso le anunciamos al mundo entero que se vuelva a Jesucristo para que puedan ser parte del reino de los cielos, porque en ese reino solamente los que aceptan a Jesús, no solamente como su Salvador, sino como su Rey, como Señor, podrán ser parte y podrán disfrutar de ese reino. Y para eso hay que arrepentirse del pecado, de la maldad y volverse a Dios para poder ser parte de ese reino. Porque allí no entrarán los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los corruptos, ni ninguna persona que practica el pecado. Allí allá hay que arrepentirnos para poder entrar en ese reino de los cielos. Entonces, escúchenme,
¿Qué viene al final de este periodo llamado tiempo o principio de dolores? Que dura 40 años y que de pronto ya han transcurrido, no sé, 15, 20 años, 25 años, yo no sé. Pero ya estamos muy cerca. ¿Qué viene al final de esto? Cuando ya este evangelio del reino que le acabo de decir se haya predicado en todo el mundo, no para que todo el mundo se salve, porque no se van a salvar, no lo van a aceptar, pero es para testimonio a todas las naciones, o sea, para que ningún pueblo, para que nadie diga que ellos no supieron, que nadie les avisó que venía un reino eterno, un reino de justicia, un reino para el cual hay que arrepentirse, que no vayan a decir que no lo supieron. Entonces por eso hay que predicar, y estamos predicando este evangelio del reino, y va a llegar hasta todo el mundo, a todas las naciones. Y cuando esto suceda, entonces se termina este periodo llamado principio de dolores. ¿Qué viene después? Después viene un periodo que Jesús llamó el fin. Este periodo del fin toma 7 años, solamente 7 años. En 7 años van a ocurrir 2 cosas. En la primera parte, en los primeros 3 años y medio, va a aparecer y se va a manifestar el anticristo, la abominación desoladora, el hombre de pecado, la bestia que llama Apocalipsis, Juan y Apocalipsis. Y junto con él va a aparecer también otro personaje muy importante que se llama el falso profeta o la segunda bestia, que va a trabajar juntamente con el anticristo. Y durante 3 años y medio Dios le va a permitir, Dios, por así decirlo, se va a cruzar de brazos durante esos 3 años y medio. Pero solamente son 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. El ángel le juró a Daniel, alzando su diestra y su siniestra al cielo, le juró que no sería más que tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio. En esos 3 años y medio, Dios va a cruzarse de brazos y va a dejar que el anticristo tome dominio y control sobre toda la tierra y engañe a toda la gente que en este tiempo no quiere creer la verdad. Y como no quieren creer la verdad, no quieren recibir a Jesucristo, no quieren creer lo que la Biblia dice, entonces Dios va a permitir que Satanás, a través del anticristo, que será un personaje muy aceptado, muy carismático, un político religioso, que va a hacer señales, milagros y prodigios, y que aparentemente va a traer solución a los problemas que la humanidad tiene. Y de esa manera va a engatusar, va a engañar, inclusive a los religiosos, a todos esos que están en las iglesias hoy en día, pero que no tienen temor de Dios, que viven vidas impías. Un impío es una persona, no es un incrédulo, un impío no es un pagano, un impío es alguien que sí conoce de Dios, que sí conoce la Biblia, pero no tiene temor de Dios. Aún así, conociéndola, vive practicando el pecado. Entonces, todas estas personas que están metidas en las iglesias hoy en día, pero que no tienen temor de Dios, que viven en adulterio, en fornicación, robando, corrompiéndose, que viven odiando, calumniando, mintiendo, murmurando, etcétera, etcétera, todas estas personas serán engañadas por el anticristo. Hay gente que dice, yo no me voy a dejar engañar, pero la Biblia dice, está profetizado, y eso se va a cumplir, que van a ser engañados. Porque Dios mismo se encargará de que sean engañados. Dios mismo enviará un espíritu engañoso para que sean engañados todos los que no quisieron creer en la verdad. Dice que inclusive los escogidos podrían ser engañados, a no ser porque Dios no lo va a permitir, porque Dios nos va a guardar. Entonces, en este periodo de 3 años y medio, este señor, este hombre, el anticristo, que será un personaje muy carismático, no será un odioso, no será un feo, será una persona muy, muy querida, muy respetada por la humanidad, porque está disfrazado. Él se va a hacer pasar por Jesucristo, por eso se llama anticristo, porque viene antes de Jesús y porque suplanta a Jesucristo. Va a hacer creer a la iglesia de que Él es Jesús, que ya vino para establecer el reino de paz. Porque Dios le va a permitir durante 3 años y medio que Él tenga éxito en todas las cosas que se proponga hacer. Y Él se va a declarar Dios y va a exigir la adoración, porque va a decir que Él es Jesús. Y va a exigir que le adoren. Y va a establecer un sistema en el que las personas que no quieran adorarle
que seremos pocos los que conocemos la verdad, los que conocemos la Biblia y sabemos que este personaje no es Jesús, pues para que estas personas que no lo acepten no puedan comprar ni vender. Y además, que sean perseguidos. Y la Biblia dice que en esos 3 años y medio, que Él tendrá el control sobre el mundo entero y que todo el mundo estará feliz y contento. Los verdaderos cristianos, no los evangélicos, los verdaderos cristianos van a ser perseguidos de una forma tal que nunca en la historia ha habido una persecución como esa sobre los cristianos. Sobre los cristianos, los verdaderos cristianos, los que no lo aceptan a Él como Dios, como Jesucristo. Serán perseguidos de una forma tal que nunca antes en la historia había sucedido. Y por supuesto tampoco habrá en el futuro, porque ya no habrá más tiempo. Hasta ahí llega el anticristo y luego será lanzado al infierno. Pero en esos 3 años y medio Él tendrá el dominio y el control. La Biblia dice que todo pueblo, tribu, lengua y nación los seguirán y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este hombre que ha venido a solucionar los problemas y que tiene poder para arreglar el mundo entero? Y engañará 3 años y medio, nada más, solo 3 años y medio. Si ustedes, muchachos jóvenes, que a lo mejor lleguen a ese tiempo, que estoy seguro que van a llegar, ustedes tienen que entender que ese periodo de tribulación, ese periodo de persecución, de angustia, ese periodo en que no pueden comer, ni comprar, ni vender, ese periodo en que muchos irán a la cárcel, que muchos tendrán que inclusive morir, tienen que entender que son 3 años y medio. Si ustedes están en ese tiempo, cuenten los días, cuenten las semanas y los años, porque solamente 3 años y medio dura. Y si alguno, Dios permite que muera, porque muchos santos van a morir, los santos van a ser vencidos en ese tiempo, pues si alguno muere, nunca crea que pierde. El que muere gana un puesto en el reino de los cielos. No solamente para ser un ciudadano en el reino, en el siguiente reino, sino que va a gobernar juntamente con Cristo. Juan dice clarito que cuando él vio en la visión, cuando se estableció Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, después de derrotar al anticristo, al falso profeta, dice que él vio a los decapitados, a los que fueron perseguidos y torturados y murieron durante esos 3 años y medio, vio que se sentaron sobre tronos y reinaron juntamente con Jesús. Créame que yo quisiera estar en ese tiempo. Yo quisiera que a mí me cortaran la cabeza por Jesucristo en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque voy a reinar con Jesús para siempre. Porque todos los que mueran, cuando Jesucristo venga, eso dura 3 años y medio. Supongamos que usted se muere el primer día de los 3 años y medio. Después de 3 años y medio, Jesucristo viene, y cuando Él viene, todos esos muertos son resucitados. Pero ya no con este cuerpo feo que tenemos, sino con un cuerpo como el de los ángeles, un cuerpo perfecto. Y ese cuerpo ya no envejece, ya no se muere, ya no es corruptible, ya ni siquiera se enferma, ni siquiera se cansa. Resucitaremos y recibiremos al Señor Jesús, y juntamente con Él después reinaremos sobre toda la tierra y para siempre. Así que será un honor y un privilegio morir por causa de Jesús en todos los tiempos, pero con mayor razón en el tiempo cuando el anticristo, la abominación desoladora, el hombre de pecado, la bestia, todos son nombres de la misma persona, se manifieste en el mundo. 3 años y medio. Y cuando ya crean que llegaron a controlar todo y que todo esté bajo control y que todo esté bien, cuando digan paz y seguridad, después de 3 años y medio, nada más, ni un día más, aparecerá Jesucristo en toda su gloria en el cielo, con todos sus ángeles, con un ejército. Dice Juan allá en Apocalipsis capítulo 19 y 20, dice que será un ejército incontable, que serán ángeles que están vestidos de lino finísimo, blanco y puro, y que tienen coronas, y que vienen en caballos blancos, así como lo describe Juan, y vienen para tomar posesión. Jesucristo mismo en toda su gloria viene para controlar el mundo, así como Lenín Moreno controla Ecuador, así como Donald Trump controla Estados Unidos. Claro, ellos controlan solamente un país y medio lo controlan. Jesucristo viene para controlar y tomar dominio y reinar y gobernar sobre toda la tierra.
y será un dominio, un reino completo y total. Eso es lo que la humanidad necesita para poder tener justicia, paz, para que ya no haya pobreza, para que ya no haya miseria, para que ya no hayan estas pandemias, para que ya no haya discriminación, para que todos podamos ser felices. Por esa razón es que oramos que el reino de los cielos venga, porque queremos que ya se manifieste todo eso. Pero antes de eso, pues tienen que pasar esas otras cosas. Entonces, cuando esté en su cúspide, en estos 7 años que Jesús llamó el fin, en la primera parte el anticristo es el que tiene el protagonismo, porque Dios se lo permite. Porque Dios, no es que el diablo puede a la fuerza y porque él quiere tomar control y dominio. Dios se lo permite para juzgar la iglesia, para purificar la iglesia, para cernir y zarandear la iglesia, para que queden los verdaderos, los que merecen reinar con él, y los otros pues simplemente sean como el tamo y sean echados en el fuego juntamente con el anticristo, el falso profeta, el dragón, los demonios y otro poco de ángeles que se han rebelado durante la historia contra Dios. Entonces, cuando ellos estén en lo mejor, aparecerá Jesucristo, y durante 3 años y medio, los segundos 3 años y medio de este periodo llamado el fin, que Jesús llamó el fin, que toma 7 años, los primeros 3 años y medio, repito, son para el anticristo, que Dios se lo permite, que Dios le permite inclusive vencer a los santos, está escrito en la Biblia. En la segunda parte de este periodo de 7 años, llamado el fin, es el periodo para Jesús. Cuando Él aparece, destruye al anticristo, destruye su imperio sobre la tierra y derrama juicios, plagas sobre la tierra. 3 años y medio van a haber terremotos, pero no como los que hay hoy en día. Los de hoy en día son jueguitos nada más, solamente son movimientos pequeños de la tierra. Habrán terremotos, dice que habrá un terremoto que no habrá isla que se quede en el mismo sitio, para que usted tenga una idea. O sea, se moverá toditito. Dice que habrán pestes donde morirá la 1/3 parte de los habitantes de la tierra en esos 3 años y medio. ¿Cuántos muertos tenemos hoy en día ya en el mundo entero? ¿Ya pasamos el 500,000? Creo que todavía no. ¿Ya pasamos el 500,000? ¿Pero qué es 500,000 entre 8,000 millones de personas? Es el 0,000 no sé cuánto %. O sea, es nada todavía. Pero en esos 3 años y medio finales, allí habrán pestes, habrán juicios, que morirá la 1/3 parte de los seres humanos. La 1/3. Mire, hoy en día el coronavirus solamente mata gente, no mata animales, no mata plantas ni árboles. Pero en esos 3 años y medio habrán juicios. Pero ya los verdaderos cristianos ya no estaremos en la tierra. Ahí sí ya estaremos en las nubes con el Señor Jesucristo. En esos 3, porque esos son los juicios, es la ira de Dios, esos 3 años y medio de Jesucristo. Ahí es el día de la ira de Jehová. Ahí la iglesia ya no está, porque la iglesia no está para la ira de Dios. Va a estar, sí, en la persecución del anticristo, pero no va a estar para la ira de Dios. Y la persecución del anticristo a la iglesia verdadera es nada también comparado con la persecución, por así decirlo, que Jesucristo va a hacer sobre los mundanos y sobre los impíos. Porque ahora, si a alguien le da el coronavirus, o si el anticristo nos persigue más adelante, pues nos corta el cuello y nos vamos para allá. Y se acabó el sufrimiento. Puedes sufrir un poco de hambre, pongamos que finalmente te mueras, pero te vas con el Señor. La Biblia dice que en ese tiempo los juicios serán tales, la gente sufrirá tanto, que la gente querrá morir, pedirá a gritos la muerte, se lanzarán de peñascos, se lanzarán de edificios para poder morir, porque ya no soportan más el sufrimiento, el castigo, que querrán morir de cualquier forma, se pegarán un tiro y no morirán, y seguirán sufriendo, porque la muerte durante 5 meses, la muerte huirá de ellos, y no habrá muerte. La muerte se esconderá. Dirán a las peñas, caed sobre nosotros, a los montes, caigan sobre nosotros, porque no queremos ver ya más
Ya no queremos sufrir más. Y la muerte huirá de ellos. Todo esto es el castigo de Dios para los que no creyeron a la verdad. Por eso es que, mis amados hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que tener temor de Dios, sabiendo que estas cosas van a acontecer. La Biblia dice que por fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que se salvase su casa. Escúchenme, así mismo Dios nos está advirtiendo. ¿Ustedes creen que la Biblia es un libro así nomás? Algunos creen que nosotros predicamos por predicar y escúchenme, estas son advertencias. Dios no quiere que nosotros perezcamos con los impíos, que perezcamos con los incrédulos. Por eso es que Dios nos advierte para que tengamos temor, igual que Noé, y también nos preparemos. Así, son cosas que no hemos visto, son cosas que algunos piensan que puede ser fantasía, que son exageraciones, que es fanatismo. Lo mismo pensaron de Noé en su tiempo. Noé sí le creyó a Dios, nunca había llovido. Ellos no conocían lo que era una lluvia y de pronto Noé dijo, ¿saben qué? Dios dice que viene un diluvio, una lluvia tal que no va a parar 40 días y la tierra se va a inundar y todos van a morir, a no ser que se quieran salvar, que se arrepientan y se quieran salvar. Y la gente dijo, no, nunca ha llovido, nunca hemos visto eso, este está loco, está exagerando. Y no tuvieron temor. Solo Noé tuvo temor de Dios y obedeció. Hoy en día es igual. A Jesús le dijeron cómo serán los últimos tiempos. Él dijo, será como los días de Noé. Así mismo habrá gente que no crea, que siga la vida igual. Ajá. Eso vienen predicando los pastores de hace años. Desde que soy chiquito escucho que Cristo viene y Cristo no viene. Solo meten miedo a la gente. Pero llegará el día en que esto se cumplirá. Porque no es falso. Claro que mucha gente en la iglesia ha pensado que en su tiempo venía Jesús, pero no vino. Pero no es que Jesús no va a venir, simplemente no llegó en el tiempo de ellos. Alguien dirá, ¿y si no viene en nuestro tiempo? Yo dudo que venga en mi tiempo. Yo por eso tengo envidia a los jóvenes, porque posiblemente yo muera antes. Posiblemente. Y si llego, voy a llegar con bastón y demasiado viejito. Pero posiblemente no, pero que viene, viene. Eso no te quepa la menor duda. Y ya nosotros entendemos ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esos 3 años y medio habrán estos juicios sobre la tierra y finalmente el anticristo y el falso profeta lograrán convencer a todas las naciones y se reunirán todos los ejércitos de todas las naciones para pelear contra el Cordero y contra su ejército, contra Jesucristo y todos sus ángeles. Y allí vamos a estar nosotros mirando lo que Jesús va a hacer con su ejército a todos los pueblos, a todos los ejércitos, a todos los reyes, capitanes y gobernantes de la tierra. Estaremos viendo en primera fila lo que Jesucristo va a hacer contra ellos y cómo los va a exterminar. Y la Biblia dice que serán muertos todos con la espada de su boca. Y dice que apresarán al anticristo que engañó a toda la gente, al anticristo que engañó a todo el mundo, aún a los evangélicos, a los católicos, a los impíos, y tomará también al falso profeta que hacía las señales, los milagros delante de la bestia, para engañar a todos los pueblos. Y dice que estos dos serán apresados y serán lanzados al lago de fuego, no al lago agrio, al lago de fuego, al infierno, por eternidad. Y de allí no saldrán nunca, nunca, nunca. Ahí serán atormentados por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, día y noche, y nunca, 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 nunca tendrán reposo. Por la eternidad serán atormentados. Y todos los demás fueron muertos.
Todos los hombres, los ejércitos, los capitanes, los reyes serán muertos. Allí se termina el periodo del fin, los 7 años. Primero los 3 años del anticristo, los 3 años y medio, y luego los 3 años y medio del Señor Jesucristo, del verdadero Cristo. Y se establecerá, se reestructurará, se establecerá un nuevo orden en el mundo entero, y Jesucristo será el presidente de todos los presidentes. Y Él no va a reinar con ninguna cámara de diputados ni nada por el estilo. Él será el amo, dueño y señor de toda la tierra. Y gobernará porque Él no necesita ayuda. Él es todo sabio. Y Él es todo justo y santo. Y administrará sobre esta tierra, sobre las naciones, la gente que sobreviva a todos los juicios que se vienen durante esos 3 años y medio. Que, no sé, será tal vez la mitad de la población del mundo, tal vez un poco menos de la mitad. Es gente que va a sobrevivir van a pasar a ser parte del reino de los cielos sobre la tierra. Será un reino sobre esta misma tierra, así como la conocemos. Solamente que entrando en un periodo, Jesucristo sí va a hacer lo que los políticos hoy en día nos prometen a veces. Jesucristo va a refundar la tierra, va a refundar la justicia. Todavía el hombre podrá pecar. Y Jesucristo dice que gobernará con vara de hierro sobre la tierra, sobre los hombres. Y todo el que cometa pecado, ahí habrá justicia. Allí se castigará a todo injusto, a todo ladrón, a todo adúltero. Y será un reino, aunque habrán estas cosas, serán escasas, porque la justicia funcionará. En ese periodo de 1000 años, este reino de Jesucristo sobre la tierra dura 1000 años. En ese periodo de 1000 años, Satanás, escúchenme, que al final de los 7 años es apresado el anticristo y el falso profeta. Son lanzados al lago de fuego. El dragón Satanás será solamente apresado y será encerrado. Todavía no es lanzado al lago de fuego. Será encerrado en el abismo por 1000 años, él y todos sus demonios. Y en la tierra no habrá la influencia de Satanás. No habrá la influencia de los demonios. Pero todavía muchos hombres humanos no resucitados, la gente que no muere durante los juicios finales, la gente que sobrevive, esta gente serán como nosotros, de carne y hueso, nacerán, crecerán, se multiplicarán, envejecerán y morirán. ¿Quiénes vamos a reinar? Nosotros, los que vamos a resucitar para reinar con Jesús. Nosotros seremos, no sé si han visto las películas, esas películas donde se ve que hay semidioses, no sé, o dioses entre nosotros que nadie sabe quiénes son, que parecen igual a los demás. Por ahí alguna vez vi una película de esas. Entonces nosotros seremos como ángeles, pero también estaremos en este mundo reinando y gobernando con Jesucristo, pero nosotros estaremos ya con cuerpos celestiales. Nosotros estaremos reinando sobre la humanidad, sobre toda la humanidad. Y es por eso que habrá justicia, porque nosotros ya no seremos corruptibles, ni físicamente, ni moralmente. ¿Con qué dinero nos van a comprar si ya somos eternos, si ya somos hijos de Dios? Habrá la justicia y reinaremos sobre todos los pueblos de la tierra. Y vendrá un periodo de paz, de tranquilidad. Todavía habrá llanto, dolor y sufrimiento. No para nosotros los que reinamos con Jesús, sino para el resto de gente. Si alguno se porta mal, pues va a sufrir y va a llorar. Pero reinaremos con vara de hierro durante esos 1000 años. Al final de este periodo de 1000 años, por favor no se me pierdan, yo quiero que vayan llevando en su mente la cronología. Estamos en el tiempo de principio de dolores, que dura 40 años. Que ya han pasado 15, 20, 25 años, no sé. Cuando termine esto, viene el periodo del fin, dividido en 2 partes. La primera es el periodo del anticristo, que Dios le permita al anticristo tomar dominio y control.
Que Dios le deja ahí, sigue nomás. Te doy tiempito para que me purifiques la iglesia. Para los falsos que vayan desapareciendo, se vayan contigo. Y lo deja para que engañe. Después de 3 años y medio, viene Jesucristo, arrebata a la iglesia, el verdadero trigo, a las nubes, y comienza 3 años y medio de juicios sobre la tierra. Muere por ahí la tercera parte de los seres vivientes, por ahí muere otra tercera parte. El asunto es que muere y se destruye totalmente esto. Y finalmente hay una guerra, la última guerra, la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial, que es contra Dios, el mundo contra Dios, y Dios los aplasta, toma al anticristo y al falso profeta y los manda al infierno. A Satanás lo manda al abismo, lo encierra allí, y comienza el reino de Jesucristo sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Al final de los 1000 años, Satanás es suelto por un poco de tiempo y nuevamente sale a engañar a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el reino milenial es sobre las naciones de la tierra. Todavía no es la vida eterna allá. Es sobre las naciones que están sobre la tierra. Solamente que en vez de gobernar Trump, en vez de gobernar Lenín Moreno, va a gobernar Jesucristo a toditas las naciones. Y nosotros seremos sus ministros, seremos sus gobernadores, seremos sus autoridades sobre toda la tierra. Digo, si es que nosotros nos arrepentimos, si es que nosotros renunciamos al pecado, si nosotros le creemos a Dios, le creemos a la Biblia, si nosotros creemos en ese reino que se viene, entonces gobernaremos con Él. En la venida del Señor Jesucristo resucitarán solamente los que van a reinar con Él. Al final de los 1000 años, Satanás engaña a esos pueblos y esas naciones una vez más y se reúnen una vez para la cuarta guerra, la cuarta y última guerra mundial. Nuevamente todos los pueblos, y dicen que son como la arena del mar en multitud, y se reúnen para atacar la ciudad santa. Y dice que Dios no desperdicia balas en gallinazos. Dice que va a derramar fuego sobre todos ellos y los va a consumir y morirán. Al final de los 1000 años sucede eso. Y el diablo, Satanás, la serpiente antigua, la que engañó a Eva y a Adán allá en el huerto del Edén, pues será apresado y será lanzado al lago de fuego, donde ya estaban el anticristo y el falso profeta, las dos bestias, que ya estaban 1000 años ahí quemándose. Entonces es lanzado allá Satanás y serán atormentados por los siglos de los siglos y nunca saldrán de allí. Ya no tienen vuelta atrás. Ni así se arrepientan, así ayunen en el infierno, ya no podrán salir de allí. Porque el tiempo, el día de salvación es ahora. Ese es el tiempo aceptable. Es ahora cuando la gente tiene que arrepentirse y creer en Jesucristo, sabiendo que todas esas cosas se vienen más adelante. Por eso es que Pedro dice, hermanos, sabiendo que todas estas cosas van a ser quemadas por fuego, ¿cómo no se van a arrepentir? ¿Cómo no van a cambiar su manera de vivir? ¿Cómo no van a tener temor de Dios? ¿Cómo van a seguir haciendo lo malo y el pecado? Es tiempo de arrepentirse y de volverse a Dios. Y dice la Biblia que inmediatamente después de que Satanás sea lanzado al lago de fuego, esto es al final de los 1000 años, dice que Juan dice que vio un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Escúcheme. Y dice que vio a todos los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, de pie ante Dios, el juez. Este es el juicio final. El juicio final. Ahí van a estar toditos, desde Adán hasta el último bebé que nazca, antes que se produzca
ese juicio. Y estarán allí toditos, millones de millones que han vivido sobre esta tierra, para ser juzgados delante de Dios por el gran juez. Y dice la Biblia que se abren los libros y cada uno es juzgado según las cosas que están escritas en los libros. ¿Sabían ustedes que cada cosa que hacemos está registrado allá? Aun cuando aquí nunca nadie lo supo, aun cuando aquí nadie nos castigó, aun cuando aquí, no sé, por ejemplo, hay alguien que cortó las camisetas de la Vanessa y no sabemos quién es. Pero en ese día se va a saber quién quemó, quién cortó las camisetas de la Vanessa. Y serán castigados. Y créanme que es preferible que el hermano Miguel les discipline por eso antes que esperar que ese día Dios te castigue por eso. Porque aquí te podemos castigar y tú puedes pedir perdón y tú te puedes arrepentir. Pero ese día ya no hay cómo arrepentirse, solamente hay sentencia. Por eso es que ustedes tienen que pensar cada vez que van a hacer algo. Tienen que pensar que Dios te está viendo y que están anotando cada cosa que tú haces. Que ahora te puedes reír, ahora te puedes hasta celebrar de las cosas que haces. Y puedes creer que eres vivísimo y que los demás son tontos. Pero ese día te vas a dar cuenta que el único tonto y estúpido fuiste tú. Y dice que todos estarán delante de Él y se abrirán los libros y cada uno será juzgado por las cosas que estaban escritas en los libros, por las cosas que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. Estas cosas nadie ha visto todavía, pero las dice Dios. Y nosotros tenemos que ser como Noé. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que parecían fantasías y cosas de películas nada más, pues dice que Noé decidió creerle a Dios y por eso se salvó y por eso condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Nosotros tenemos que ser como Noé, también creer las advertencias de Dios, cosas que no se han visto todavía, pero cosas que se van a cumplir, porque es Dios quien lo dice. Y la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta, con los demonios, con los ángeles caídos. Allá van a parar todos los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿quién es el que está inscrito en el libro de la vida? El que está inscrito en el libro de la vida es aquel que creyó en este tiempo en Jesucristo y se arrepintió, que le pidió perdón a Dios por los pecados que ha cometido, pero que no solamente le pidió perdón, sino que además le pidió a Jesucristo que reine en su corazón, en su vida, que arranque, que quite el pecado que está practicando y que no puede dejar, que le libre de pecar, porque no es lo mismo ser perdonado que ser librado de la práctica del pecado. Un borrachito viene ante la mujer, a la esposa, y le dice: mi amorcito, perdóname, me chumé otra vez. Y la mujer, la primera, segunda, tercera vez le dice: ya te perdono, te amo mucho, ya te perdono, no pasa nada. Pero si el marido viene todo el año, todos los viernes, con el mismo cuento, yo pienso que no hay mujer que diga: no importa, sigue nomás tomando. O sea, creo que llega un momento que la mujer le dice: ya, mijito, yo te perdono 1, 2, 3 veces, pero ya, párale. Porque la cuestión no es perdonarte, la cuestión es que cambies. O sea, yo te perdono con la esperanza de que cambies. Lo mismo es con Dios. Dios nos perdona, pero Él no quiere que estemos practicando el pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo, dice Juan.
y no tiene vida eterna. Así que si tienes problemas con la lengua, si tienes problemas con el chisme, con la calumnia, con la envidia, ya párale. Pídele perdón a Dios y arrepiéntete. O sea, pídele a Jesús que arranque de ti, de tu vida, porque hay cosas que no podemos dejar con nuestras fuerzas. La envidia, el locro de lengua y otras cosas, en muchos casos no podemos vencerlo nosotros con fuerza de carácter. Necesitamos un milagro de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo sacando y arrancando, limpiando nuestro corazón. Como dice en Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y qué más dice? Y limpiarnos de toda maldad. No es lo mismo perdonar que limpiar. Claro que Dios perdona, pero Dios está más interesado en limpiarte del pecado. O sea, sacar el pecado. ¿Qué es limpiar? Sacar la mugre. Es quitar la mugre. Eso es limpiar. Una cosa es perdonar. Es como cuando usted regó en la mesa por estar jugando, por no hacer caso. Hey, no jueguen con la comida, coman, tranquilos. Y en una de esas, ¡blum!, regaron. Ay, hermana, perdóneme. Ya, te perdono, pero me limpias la mesa. No es lo mismo perdonar que limpiar. ¿Qué tal si la mamita dijera, ya, te perdono, está bien, te perdono? ¿Qué va a pasar el siguiente día? Va a volver a regar. Perdona, sí, ya te perdono. Y ya se acostumbra, hace deporte con eso. La cuestión es perdonar y limpiar. Entonces, para estar inscritos en el libro de la vida, usted tiene que arrepentirse. Por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y por eso Pablo dijo, pecaremos porque estamos bajo la gracia, para que la gracia abunde. No, Señor, en ninguna manera. Porque cuando usted se arrepiente, Jesucristo crucifica tu viejo hombre, la carne, el cuerpo de pecado en la cruz, para que muera, a fin de que no practiquemos más el pecado, para que nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras manos y todo lo que hemos usado como instrumentos para el pecado, ahora sirvan como instrumentos para la justicia, para obedecer a Dios, para honrar a Dios. Entonces, vean, muchachos, hay que arrepentirse, hay que vivir en el temor de Dios. Y la Biblia dice que todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Por ahí hay mitos que dicen que el infierno no es eterno. Es más, dicen que no hay infierno. Dice, el infierno es mi mujer, mi marido. ¿Qué más infierno que lo que vivo en mi casa? Dice. Mi casa es el infierno, mi marido es el diablo y mis hijos son los demonios. Pero escúchenme, esas personas no saben lo que dicen. Cuando vayan al infierno se van a dar cuenta que el marido era un angelito comparado con lo que es el infierno. La Biblia dice que nosotros somos almas. Las almas no dejan de existir. Muerte quiere decir separación. Cuando tú te mueres a este cuerpo, separas tu alma del cuerpo. Eso es muerte. Es la primera muerte. La segunda muerte es la separación de tu alma de Dios por la eternidad. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez al cuerpo, porque el
que se muere, se muere. Ya no es que la siguiente semana aparece otra vez por ahí andando, ya no, pues ya se murió. Asimismo, la segunda muerte es eterna. Y van al infierno por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Y serán atormentados día y noche y no tienen reposo jamás. Jamás. Y permanecerán en el infierno por la eternidad. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. La única oportunidad que tenemos para ir a la vida eterna es ahora. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Sabiendo y entendiendo esas cosas, ¿cómo no nos vamos a arrepentir? ¿Cómo no va a llenar el temor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas? Yo le estoy haciendo, abuelo de pájaro, una síntesis, un resumen de la cronología bíblica. Porque este libro es la palabra de Dios. Y Dios nos dice cómo comenzó la cosa y nos dice cómo va a terminar la cosa. Si usted estudia cómo comenzó la cosa, se va a dar cuenta que este libro no miente, que es tal como está registrado. ¿Cómo no va a creer que lo que viene también es cierto? Ahora, el diablo, a través de la ciencia, de los científicos, a través de los incrédulos, de los paganos, de los impíos inclusive, te va a decir que esto es exageración, que esto es fanatismo, que el hermano Miguel está loco, que se le ha zafado por ahí un tornillo dentro en la cabeza, que cómo voy a creer literalmente las cosas que dice la Biblia, que todo eso es figurativo, que todo eso es simbólico. El que tiene oído, es lo que dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siempre será una opción creer lo que dice la Biblia, lo que dice el hermano Miguel, o creer lo que dicen los incrédulos, aquellos que piensan que la ciencia tiene la verdad, aquellos que dicen que un niño en el vientre de una madre no es un ser humano, que dicen que matar a un niño en el vientre de una madre, eso es como matar una mosca por ahí, que eso no es un ser humano. Pero algún día, creas o no creas en Dios, creas o no creas en la Biblia, creas o no creas en el infierno, un día estarás delante de Dios. Y desgraciadamente muy tarde comprobarás que la Biblia tenía razón, que era verdadera. Y te vas a dar cuenta que el infierno sí ha existido. Y no habrá excusa que te salve. Porque así te mates gritándole a Dios, es que yo pensaba que no había infierno, Dios. Es que yo no pensé, es que me dijeron. Él te va a decir, no, ahí estaba mi Biblia. En la Fundación Davis te regalaban Biblias a cada rato. No tienes excusa para no haber conocido la verdad. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Voy a dejar el mensaje para la próxima semana, porque la verdad es que si me meto al mensaje que iba a aplicar hoy día, no salimos hasta las 3 de la tarde. Esta era la introducción. Pero ya me fui de largo. La próxima semana vamos... Ahora, ¿dónde estamos nosotros ya en esta línea del tiempo? ¿Dónde estamos? En principio de dolores. ¿Cómo tenemos que vivir lo que nos falta vivir en este tiempo? Y lo que tenemos que vivir durante el tiempo del anticristo, pues la Biblia dice que es por medio de la fe. Y vamos a explicar esto de la fe. Porque tú y yo necesitamos una fe
Hoy en día la gente quiere fe para hacer milagros, para levantar muertos, para levantar paralíticos. Pero el libro de Hebreos 11 no está escrito con ese propósito de hablarte de esa fe. Te está hablando de una fe para vivir una vida justa, como vivió Abel. Para que vivas una vida que agrade a Dios, porque la Biblia dice, solamente como una entradita nada más, la Biblia dice, Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto al cielo. Por la fe Enoc fue traspuesto al cielo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó a Enoc? Porque él agradó a Dios. ¿Y por qué es que Enoc agradó a Dios? Porque él tenía fe. Él a lo mejor supo lo que esta mañana yo te acabo de decir. Y él decidió agradar a Dios, no como algunos que les importa un comino lo que Dios piense. Si hay que robar, hay que robar. Si hay que mentir, hay que mentir. Si hay que hacer el daño a alguien, pues hay que hacer el daño a alguien. No, van a la iglesia, hablan de Dios, pero son impíos, no tienen temor de Dios. Van a la iglesia, hablan de Dios, testifican, hasta pueden predicar algunos, pero no agradan con su vida a Dios. Y la Biblia dice que no caminó con Dios. Por eso fue traspuesto. O sea, la fe, escúcheme, la fe es para agradar a Dios. Y ya explicaremos un poco más acerca de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. ¿Fe en qué? Tú tienes que creer lo que te acabo de decir, pues. Y si tú no tienes fe, si tú no crees lo que te acabo de decir, ¿cómo vas a agradar a Dios? Si no crees lo que te acabo de decir, ¿cómo vas a tener temor de Dios? ¿Cómo le vas a obedecer? La fe es necesaria. O sea, la fe, ¿qué quiere decir? No estoy diciendo esa fe que dice levántate, o habla palabra pata de cabra, levántate o ábrete sésamo. No hablo de esa fe. Estoy hablando de esa fe que tú dices, no, lo que la Biblia dice es cierto, yo le creo a Dios. Hay un reino de los cielos y también hay un infierno después. Entonces yo le voy a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo le voy a agradar a Dios. Voy a arrepentirme y voy a dejar de hacer las cosas malas para poder agradarle. Amén. Así que vamos a creerle a Dios y agradarle al Señor. Pongámonos, no hay más para no interferir con la cámara. Vamos a orar. Sentadito allí, inclina tu cabeza. Inclina tu cabeza allí. Ahí cerrado tus ojos, inclina tu cabeza, escúchame. Esto que te acabo de decir no es un cuento. Esto no es una película de ciencia ficción. Esto no es algo que yo soñé anoche que comí frijoles. Esto es lo que Dios dice en su santa y eterna palabra. Esa palabra que primero fallará el sol, la luna, las estrellas y la tierra antes que falle siquiera una jota, una tilde de esa palabra. Y más te vale que tú le creas a Dios para que te arrepientas, para que agrades a Dios. Porque si tú no le crees, no vas a arrepentirte. Si tú no crees, no vas a tratar de agradarle con tu vida a Dios. Y si tú no le agradas a Dios, tú no vas a ser traspuesto. Cuando Cristo venga, tú no te vas a ir.
Porque Jesucristo va a trasponer otra vez, ya no a un hombre, sino a su iglesia. Pero antes de que seamos traspuestos, nosotros tenemos que caminar con Dios, agradar a Dios. No le creas a esa doctrina de la gracia mal entendida y mal enseñada, que te dicen que no importa cómo vivas, porque Jesús murió por tus pecados para que puedas pecar sin consecuencias. Eso es una desgracia. Eso es pisotear la sangre de Jesús. Eso es pisotear la gracia de Dios. La gracia de Dios es para santificarnos, es para agradarle a Dios, para que no practiquemos más el pecado. La verdadera gracia no es para convertirla en libertinaje. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque en este tiempo tú estás revelando tu palabra y haciéndonos entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. Y Daniel dijo que en los últimos tiempos los entendidos entenderán. A Daniel se le dijo que las palabras que él recibía no eran para entenderla en su tiempo, pero que al final de los tiempos serían entendidas. Y es por eso que ahora, por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, tú nos estás haciendo entender estas cosas. No hay mérito en mí ni en ningún hombre. No es fruto de doctorados, no es fruto de años de estudio, de teología, no es fruto de la mente humana. Esto es revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de los maestros. El Espíritu Santo solamente utiliza mi boca, mi mente, para decir Él lo que Él quiere decir, a través de los pastores, de los buenos pastores, de los temerosos de Dios, de los que aman la santidad, de los que buscan la buena gracia, la gracia correcta, santa de Dios. Padre, gracias por ser un siervo inútil que tú usas. Pero también te ruego y te pido que así como has derramado gracia y misericordia sobre mí, para poder entender y hablar estas cosas, que también derrames gracia en los oyentes para que puedan entender estas cosas. Gracia para que no solamente las entiendan, sino para que las pongan por obra. Para que juntamente con el entender las cosas, tu temor caiga sobre sus corazones y nos podamos arrepentir, porque el tiempo está cerca. Lleva este mensaje a todo el mundo para testimoniar a todas las naciones. El mundo tiene que saber que ya esto se termina, este sistema, este orden se termina, que viene un nuevo orden mundial por 1000 años y luego viene un nuevo orden universal para siempre. Oh Dios, gracias. Confío en la gracia tuya para hacer lo que te pido y mucho más de lo que yo te pido, porque tú eres más bueno de lo que yo puedo imaginar. Gracias, Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. No quiero terminar esta oración sin decirte: ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ya este mundo es una cloaca. Ya no queremos más injusticia, más corrupción, más pobreza, miseria, Dios, más llanto y dolor,
más pandemias y muertes. Ven, Señor Jesús, porque lo que el mundo necesita es tu reino sobre la tierra. Te damos gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos.